Bueno, pues muchas gracias a los que estáis y las que estáis conectadas. De lo que vamos a hablar hoy es sobre esto que pone aquí, ¿no? Sobre cómo podemos valorar si cosas que nos llegan, consejos, programas de intervención, aplicaciones, recomendaciones, aplicaciones de móvil, me refiero a recomendaciones, pues nos podemos fiar de ellas o no. O sea, ¿cuál es el criterio para fiarnos de ellas o no? Os voy a dar una serie de elementos para pensar en estas cosas. ¿O qué es lo que hace qué es lo que hacemos los profesionales cuando intentamos contestar a cosas como estas? Entonces, aunque aquí haya tres bloques de contenidos, yo realmente son dos bloques. Primero voy a hablar de qué es la evidencia científica, por qué es mejor valorar las cosas desde un prisma de evidencia científica, qué significan esas palabras, es decir, en qué me fijo para valorar la calidad de un programa, de una recomendación, de una aplicación. Entre medias de lo que voy a contar respecto a esto, iré contando algunos consejos prácticos y iré dando algunos recursos para familias y para profesionales educativos. Y al final voy a dar como una especie de, bueno, alguna recomendación que es abierta a que se complemente con otras cosas, seguramente sobre, bueno, pues qué podemos hacer para valorar la información que encontramos en redes sociales o en otros canales. Os pondré un ejemplo muy pintoresco que me encontré yo hace un tiempo. Entonces, bueno, empezamos por aquí. ¿Qué es eso de la evidencia científica? ¿Vale? Como profesionales de la educación y como familias, pues yo también tengo niños pequeños, soy padre de niños que están en edad escolar, podemos querer contestar a preguntas, ¿no? Aquí pongo algunas preguntas, algunas que se han enviado, muchas de estas que la mayoría se han enviado. Eh, ¿Cuál es el mejor método para enseñar X en el aula? Pues, historia, o lenguaje o matemáticas. ¿Qué hay que hacer? ¿Es mejor el aprendizaje basado en proyectos o lo que se ha hecho toda la vida del libro de texto y tal? ¿Qué método es mejor? ¿Se puede mejorar la capacidad lectora o la capacidad de memoria, la capacidad matemática, el conocimiento matemático usando un videojuego? ¿El famoso brain training realmente sirve para entrenar algo? Una pregunta que se ha repetido mucho, ¿las pantallas son buenas o malas? Bueno, son malas para los menores. La pregunta es a ver si son malas, son tan malas como parece que son, ¿por qué son tan malas? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos incrementar la motivación de los adolescentes, de los estudiantes en general respecto a los estudios? No están motivados, ¿qué puedo hacer yo como profesor o como padre o como madre? Otra pregunta que ha salido, ¿está aumentando el nivel de ansiedad de los adolescentes? Y si es así, ¿a qué se debe? ¿No? Preguntas, muchas de las preguntas que se nos pueden ocurrir. Lo que yo voy a defender hoy es que los seres humanos nos hemos inventado varias formas de contestar a preguntas y el mejor método que nos hemos inventado, lo mejor que nos hemos inventado hasta ahora es la ciencia, así como muy en grande, ¿no? La ciencia son muchas cosas, de hecho hay gente que dice, afirma que son filósofos de la ciencia y que se dedican a debatir sobre qué es la ciencia. Yo no voy a entrar en esas cosas, yo voy a hablar de cuatro nociones muy básicas, ¿vale? Para orientarnos, para movernos un poco la cabeza y pensar sobre estas cosas. Entonces, para mí, la clave, cuando yo tengo una pregunta como esta, como estas que he puesto, y encuentro una respuesta, no es la respuesta. Lo más importante no es la respuesta. Lo más importante es qué se ha hecho para dar esa respuesta. O sea, cómo se ha llegado a esa respuesta. Cómo sabemos esa persona, ese ser humano, esa entidad, institución, mi jefe, lo que sea, un influencer que me está contando algo, cómo ha llegado a saber que esa es la respuesta a la pregunta. ¿Vale? Esa es la clave. A eso es a lo que nos dedicamos los metodólogos, que es una palabra muy fea. Metodología de la investigación es qué métodos se siguen para investigar. ¿Vale? Entonces, voy a hacer una pequeña trampa porque yo no voy a contestar a pocas preguntas de las que habéis hecho, voy a contestar algunas, pero a pocas. Lo que voy a decir es qué hay que hacer para contestar a las preguntas. ¿Para qué? Para que valoréis cuando os encontréis cosas si os están dando información que os permita contestar a eso. ¿Qué se ha hecho? Me estás dando, no la respuesta, sino ¿qué has hecho para llegar a esa respuesta? Porque de eso, o sea, yo no me voy a, yo me puedo fiar de alguien que tenga mucha reputación, que sea un experto, que de la universidad, pero lo que realmente me genera confianza es, vale, dime en qué te basas para decirme esto. ¿Vale? Y entonces voy a dar, bueno, pues algunas claves. Eh, ¿Qué es eso de una ciencia? Cuatro cosas sobre una ciencia. Esto es súper complejo, está abierto a debate, no hay un consenso, pero bueno, cuatro pinceladas que yo creo que se entienden. La psicología, las ciencias de la educación son ciencias empíricas. ¿Eso qué significa? Que lo que estudiamos lo estudiamos observando el mundo real. El mundo real también hay quien tiene problemas con esa acepción, pero bueno,
para entendernos, ¿no? Yo no decido que un programa educativo es bueno sentándome en un sillón a pensar. Yo recojo datos, los analizo y en función de eso, basándome en esos datos, concluyo que esto es mejor que lo otro o que no hay diferencias, ¿vale? Observando, registrando lo que ocurre. Esa es la palabra empírica, hace referencia a eso. Y siempre que alguien ofrezca una respuesta a una pregunta de ese estilo y no haya una información empírica, una observación, unos datos detrás, ya esa respuesta es como para ponerla bajo sospecha o descartarla directamente. ¿Qué es una ciencia empírica? Es una disciplina que busca relaciones entre los fenómenos, ¿vale? Pues esto se asocia con esto. O sea, aplicar este programa se asocia con mejores resultados o peores resultados. Y no solamente buscamos asociaciones entre cosas, buscamos asociaciones entre cosas, sino que intentamos poner explicaciones de por qué se da esa asociación. No es que este método es mejor porque hace que los estudiantes estén más motivados, porque, por lo que sea, ¿vale? Vemos asociaciones entre cosas y proponemos explicaciones de por qué se dan esas asociaciones. Y además, la buena ciencia, esto también es objeto de debate, pero para entendernos, la buena ciencia es aquella que las explicaciones que propone persigue que sean lo más generales posibles. O sea, yo lo que quiero es explicar que mi programa no es solamente bueno para los estudiantes sobre los que yo los he aplicado, sino que es bueno para todos los estudiantes que están estudiando historia o que están estudiando matemáticas o que están estudiando lengua. Y además, la buena ciencia es aquella que me lleva a hacer predicciones, explicaciones que me llevan a predicciones que son falsables. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo digo cosas del estilo, como el método este es mejor, cuando yo le aplique voy a obtener mejores resultados. Esa es una afirmación que puede ser incorrecta. ¿Cómo sé si es incorrecta? Recogiendo datos del mundo, pero la clave es que la afirmación puede ser falsada, o sea, el mundo me puede decir que estoy equivocado. ¿Vale? Si alguien, esto pasa, yo he visto con estos ojitos libros de expertos, no voy a dar nombres, en los cuales yo después de leer 4 páginas digo, es que no ha dicho nada. Yo no sé si esto es verdad, es que esto no es correcto, ni siquiera es incorrecto, es que no ha dicho nada. Es falsable, yo me estoy mojando, yo hago una predicción, esto va a funcionar y es tanto mejor. Y ya veremos si tenemos razón o no, pero lo podemos poner a prueba. Y además utilizamos procedimientos que aseguran o que buscan la replicabilidad. Es decir, yo he hecho esto, he encontrado esto, pongo aquí cómo lo he hecho para que otro equipo lo pueda hacer y vea si realmente funciona, o sea, si se replica el resultado, ¿vale? Y el consenso en ciencia, entre académicos, ¿cómo se produce? Cuando hay replicación de los resultados. Replicación de los mismos resultados una vez, otra vez, es cuando dices, vale, esto no es un solo estudio, esto parece que aquí hay algo relevante. 4 pinceladas, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo esto que es súper general se traduce a cosas muy concretas, 4 cosas muy concretas, que cuesta al principio pillarles el aire la primera vez que te lo cuentan, pero en realidad son súper sencillas y son súper potentes para contestar a preguntas sobre educación, sobre psicología. Imaginad que yo tengo esta pregunta, le he dado una vuelta a una pregunta que ha salido muchas veces en las preguntas que habéis mandado. Esta literalmente no la ha preguntado nadie, pero cosas parecidas a esta. ¿Las pantallas son buenas o malas para los menores? ¿O son malas para los menores o cómo de malas son para los menores? ¿Vale? ¿Qué hacemos para contestar una pregunta como esta? Lo primero que voy a hacer es empezar a explicitar cosas que probablemente todos tenemos en la cabeza. Pues he puesto la cabecita esa con las tuerquecitas. Cuando yo tengo una pregunta así, generalmente la inmensa mayoría de los humanos, salvo que sean muy raros o hayan sido entrenados de una cierta forma, lo que están pensando es en estos términos. Causa y efecto. Los humanos, los seres humanos, hemos evolucionado, estamos seleccionados por la evolución, por la selección natural, para buscar causas y efectos, para hacer atribuciones de causalidad ante cosas, ante asociaciones. Entonces, esto es lo natural para una persona, causa y efecto. Entonces, en esta pregunta hay implícita una causa y un efecto, ¿no? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? La causa es el uso de pantallas, pongo entre comillas lo de pantalla, luego veréis por qué. El efecto es pues algo que le pasa a los menores por usar pantallas. ¿Vale? Ya estoy un poco formalizando, aislando los elementos de esta pregunta. ¿Vale? En los que nos dedicamos a esto, a la causa lo llamamos variable independiente, generalmente. Y al efecto lo llamamos variable dependiente. Cuando veáis VI, VD, me estoy refiriendo a una VI es una causa
Una VD es un efecto variable dependiente. ¿De dónde viene esa terminología? De que si es el efecto es que depende del otro. Esto es lo que yo voy a manipular, independientemente yo lo manipulo y como la otra es dependiente, lo que yo manipule va a generar diferencias en el efecto, en la dependiente. ¿Vale? Lo que pasa es que para responder a esta pregunta con propiedad tenemos varios problemas. Varios problemas. Vamos a irlos desgranando. Voy a hablar solamente voy a poner 4 problemas. Tampoco son muchos. En una clase de matemáticas hay más problemas que 4. Solamente hay 4 problemas. El nivel introductorio de esto. El primer problema que es muy importante es que en esa pregunta que yo os he puesto hay varias trampas y una trampa es que no está bien definido de qué estamos hablando. ¿Qué es el uso de pantallas? O sea, para contestar a qué es qué es el uso de pantallas tengo que contestar a varias cosas, ¿no? ¿Para qué se está usando la pantalla? ¿Qué pantalla es? Porque a lo mejor no es lo mismo. Ver la tele es una pantalla. La programación que hay en Clan ahora mismo, el canal para niños, ¿no? El ordenador es otra cosa. La tablet es el móvil del menor, el móvil del padre o la madre que se lo deja para algo, está jugando a un videojuego. Es que son muchas cosas distintas, una pantalla. ¿Y qué sale en la pantalla? Es un documental de animales de África, es la Wikipedia que está buscando cosas para un trabajo, son vídeos de TikTok, son vídeos de TikTok con recomendaciones para hacer algo, es un chat de WhatsApp con colegas, es el chat de la Play, de que está jugando pero está hablando por el chat, es un videojuego que está jugando, ¿de qué es el videojuego? Es una aplicación educativa para trabajar, por ejemplo, matemáticas, juegos de matemáticas, son ejercicios de repaso para preparar el examen que tiene de la Comunidad de Madrid la semana que viene. ¿Qué se está haciendo con la pantalla? ¿Qué sale por la pantalla? Porque es que si no aclaro esto, es que nadie sabe de qué estoy hablando. ¿Cuánto tiempo se usa la pantalla? ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Cuántas horas al año? Parece bastante distinto, ¿no? Si uso un móvil para ver Instagram 1 hora al día, a lo mejor es distinto de si uso 6 horas al día. Y en ese uso de la pantalla está interactuando con otras personas. ¿Con qué otras personas? ¿En qué consiste la interacción? Esto parece bastante importante para ciertas cosas, que ahora iremos al efecto, ¿no? Pero fijaros solamente en el lado de la causa, cuántas cosas habría que definir para empezar a ver si podemos contestar con propiedad a esa pregunta. ¿Qué pasa? Que si yo leo un artículo en un periódico de las pantallas son muy malas para no sé qué, basada en un estudio de no sé cuántos, pero es totalmente posible que yo encuentre eso y a la semana siguiente otro artículo que diga las pantallas son muy buenas para no sé qué, porque es que las pantallas pueden ser cualquier combinación de todas estas cosas. Ahora vamos a la variable dependiente, el efecto en los menores. ¿Efecto respecto a qué? Conocimientos, o sea, estoy utilizando ejercicios de repaso de matemáticas para el examen de matemáticas, entonces va a tener un efecto positivo sobre conocimientos sobre matemáticas o capacidad matemática, efectos sobre la atención o sobre la memoria. A lo mejor, pues hipótesis, ¿no? Es que viendo vídeos de TikTok, como está pensado para capturar la atención y que estés todo el rato enganchado, cuando ves un contenido que no es tan rápido, pierden los menores capacidad de atención a un libro. Una hipótesis que a veces suena, ¿no? Pero a lo mejor si lo que están jugando a un videojuego que requiere mucha atención, lo que están haciendo es entrenar la atención y mejorar la atención. ¿Es el sueño? A lo mejor lo que pasa es que por estar viendo Instagram duermen menos de las horas que tienen que dormir y eso afecta al sueño, o sea, a la memoria y a la atención. ¿Es el estado de ánimo? ¿La ansiedad? ¿La depresión? ¿Se sienten solos? ¿Es la autoestima? ¿Es el desarrollo y la construcción de la identidad? En adolescentes es una fase muy importante de la vida para esto. O sea, ¿el efecto en qué? ¿Es la relación con otros? ¿Y con qué otros? ¿Con los iguales? ¿Con la familia? ¿Con gente rara que se encuentra en Internet? ¿De qué estamos hablando? Entonces, para contestar a una pregunta, cualquier pregunta, tenemos que tener bien definidos los conceptos. Los conceptos vamos a quedarnos con eso de la variable independiente y la dependiente de la causa y el efecto. Y cuando hablamos de definir, hay 2 tipos de definiciones. Y esto no puedo enfatizarlo lo suficiente, porque es muy importante y yo me encuentro con expertos que no tienen ni idea de esto, de esta distinción que voy a hacer. Una cosa es la definición conceptual, teórica, de qué estoy hablando, que es fundamental, y creo el efecto de el uso de videoconsolas sobre la atención, juegos violentos sobre la violencia de los niños, por ejemplo.
Violencia, agresión, violencia, la vamos a definir como definición teórica. Vale, por ahí empezamos. Pero es que luego hay otra que es súper importante, que es la definición operativa. Y esto es un concepto técnico que mucha gente que no ha visto nunca en su vida y que no verá, pero de aquí, por favor, llevaros esto porque es muy importante. Porque yo puedo tener una definición que es violencia, comportamiento violento, pero eso se puede operativizar, se puede traducir en muchas cosas distintas. La definición operativa es decir qué voy a hacer yo para manipular, si es la variable independiente, o para medir, registrar, evaluar ese concepto teórico. ¿Vale? Porque dependiendo de cómo yo mida o registre comportamiento violento, puedo tener resultados completamente distintos. Si yo pregunto al padre o a la madre, me dirá, puede ser una cosa. Si yo le paso una escala al niño que informa a él, al menor, puede que encuentre otra cosa, que puede o no parecerse lo que dice el padre. Si yo pregunto al profesor, otra cosa. Si yo observo en el patio, pues es muy importante decir que la definición operativa es qué operaciones, qué hemos hecho para este concepto convertirlo en una variable, en el cual distintos niveles de agresión o agresividad tienen distintas modalidades que yo registro, que pueden ser números, pueden ser observaciones en un código de observación, pueden ser registros narrativos, pero ¿qué he hecho yo para medir, para registrar esto? Porque incluso aunque tengamos un consenso, una definición conceptual, distintas definiciones operativas pueden dar lugar a resultados completamente distintos. Y hay muchos debates en muchas ciencias, incluyendo educación y psicología, que se visten de debates teóricos y no son debates teóricos, son malentendidos sobre la definición operativa. Están hablando de cosas distintas llamándolas igual. Entonces, ¿qué es lo primero que yo veo y que vosotros vais a ver cuando os cuenten una película? Una respuesta a una pregunta. Vale, pero yo tengo claro cuál es la definición conceptual. Yo tengo claro cuál es la definición operativa. Hombre, eso en un artículo en periódico no lo vais a ver, pero me van a citar la fuente científica o el experto le puede preguntar, oye, pero ¿cómo has evaluado esto? ¿Pero a qué te refieres con esto? Y aquí ya hay un consejo práctico para navegantes. Si cuando tú lanzas la pregunta a un supuesto experto o experta, oye, pero ¿a qué te refieres con esto? ¿Cómo has medido esto? La respuesta que te dan no es clara. La tendencia de los humanos es atribuirla a nosotros mismos y decir, bueno, es que claro, es que este sabe mucho, yo no me entero porque sabe mucho. Error. Un experto o experta, si de verdad sabe, lo sabe contar. Y por lo menos sabe contestar esta pregunta. ¿Pero a qué te refieres con esto? Me refiero a esto. Lo he medido así. Ah, vale. Si no te contestan con claridad, probablemente, si no te enteras de lo que te han contestado, probablemente la culpa no es tuya. Probablemente la culpa es del experto, que a lo mejor no es tan experto, a lo mejor ni siquiera ha pensado esto. Entonces, algunos ejemplos, ¿no? Yo voy a utilizar esta pregunta como ejemplo para varias cosas, ¿no? ¿Las pantallas son buenas o malas para los menores? Vamos a ver, yo busco screen time, screen use en un buscador, que luego hablaré de eso, y me encuentro con estudios. Estos son estudios de académicos, supuestamente académicos. Y me encuentro efectos del tiempo excesivo de pantallas en el desarrollo de los niños. Una revisión actualizada de estrategias, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo busco ahí en el artículo y en ningún momento definen qué es tiempo de pantalla. Entonces me explota la cabeza. ¿Cómo aparece? O sea, si en una revista científica, ¿cómo no me defines lo que propones como variable independiente? Entonces, variable dependiente, ¿de qué está hablando con desarrollo de los niños? Pues desarrollo cognitivo, de lenguaje, socioemocional. Vale, me voy a otro estudio. Esta es una revista bastante buena. Bueno, esta no es tan buena. Tampoco muy malo, no es tan buena. Efectos clínicos y psicológicos del tiempo de pantalla excesivo sobre los niños en general. Entonces hay unos key points. Entonces, vale, parece que están hablando de ver la televisión. Ver la televisión no es lo mismo que jugar a videojuegos o que usar Instagram o usar TikTok. Y la dependiente, el efecto en el que se ha fijado es la locomoción, la fuerza, cognición, Vale. Parece que va de lo mismo el estudio, pero va de otra cosa distinta. Bueno, en el primero no sabemos ni de qué va. Aunque pone modernos de 2015, o sea que ya no está moderno, usos modernos de la pantalla, el efecto de utilizar una o múltiples pantallas a la vez en el consumo de energía, en la ingesta de energía, ¿vale? En adolescentes. Entonces, lo que están viendo aquí es si los adolescentes utilizan varias pantallas a la vez frente a una sola, si eso hace que coman más, que tomen más energía. Parece que va de lo mismo, pero no tiene nada que ver con lo de antes. Fijaros, y esto estamos hablando parece que es el mismo concepto, la independiente y la dependiente, pero viendo la definición operativa, vemos que son cosas distintas. Completamente. Claro que van a ser contradictorios los resultados.
No os voy a contar qué concluyen en cada uno, porque no me interesa eso. Me interesa la definición operativa. O sea, remarcar cómo de importante es. Esta sí que es una revista buena, un revistón. Uso de redes sociales, ¿vale? O sea, la pregunta es, efectos del uso de las redes sociales de los adolescentes sobre el funcionamiento psicosocial. Entonces, uso de redes sociales durante 3 semanas, efectos sobre bienestar afectivo, autoestima, cercanía con amigos. Esto es otra película distinta de lo de antes. Y parece que estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo. Y esta es otro rollo distinto, efectividad de una intervención sobre salud y salud para la salud mental y el bienestar de niños y adolescentes, una revisión sistemática. Entonces, la variable independiente es recibir una intervención para mejorar la salud mental a través de un dispositivo electrónico. Qué distinto de ver TikTok, qué distinto de jugar a videojuegos. No, recibir por el dispositivo, por la pantalla, una intervención y ver si eso tiene un efecto no sobre la salud mental. ¿Vale? Entonces, más allá de las respuestas a las que llegan cada uno de estos estudios, lo primero que yo quiero decir hoy es que tenemos un problema si esto no está claro. Si tanto la causa de la que se está hablando, sea uso de pantallas y tal, como el efecto, está bien definido como concepto, como de qué estoy hablando, y también está bien definido operativamente. ¿Vale? Si no lo tengo claro eso, no sé de qué estamos hablando. Entonces no voy a contestar a una pregunta si no sé qué información tengo para contestar a la pregunta. O sea, vamos a refinar cómo planteamos las preguntas, porque si no lo que hay es un cacao, o sea, la gente hablando de cosas distintas que parece que hablan de lo mismo, cuando viene simplemente de que no hemos hecho un esfuerzo de explicarnos bien. Entonces, esta pregunta de las pantallas son buenas o malas para los menores, en este esquema que os he contado antes, lo vamos a hacer mejor. Voy a centrarme en algo más concreto para poder hablar con propiedad, para poder contestar. El uso de redes sociales en el móvil tiene un efecto sobre la autoestima que sienten los jóvenes por su apariencia y por su peso, ¿vale? Y además, para hacerlo bien, lo voy a concretar en una población concreta. ¿Por qué? Porque me voy a basar en un estudio que he encontrado que era en esta población. Vale, ya no son adolescentes tardíos, ¿no? Pero bueno, es la población, en este caso, de la que estamos hablando. Fijaros que aquí ya estamos mucho más cerca de poder tener una respuesta, porque por lo menos sé de qué estoy hablando. Ya hay muchas más cosas que decir, ¿no? Uso de redes sociales, ¿cómo lo defines operativamente? ¿Cómo lo registras? Estima o satisfacción con la propia apariencia y el peso, ¿cómo lo vas a evaluar? Hay que decir muchas más cosas, ¿vale? Pero por lo menos empezamos, o sea, la idea es, hay que concretar, hay que afinar para poder contestar. Pero ahora tenemos un segundo problema, que es tan importante como el primero. Lo que pasa es que sobre esto sí que hay más discurso. Sobre lo primero no hay discurso, casi en ningún sitio. El segundo problema es, vale, ¿cómo sé si lo que yo propongo como causa, como variable independiente, realmente es una causa? O sea, dicho de otra forma, si las diferencias que yo veo en la estima que tengan los jóvenes sobre su aspecto, sobre su peso, si eso es real, yo veo diferencias en eso, obviamente distintas personas van a tener diferencias, mayor, menor estima, mayor, menor apreciación, valoración de apariencia y peso. ¿Cómo sé que eso realmente se debe a diferencias en el uso de redes sociales? Que se debe a que lo uno causa lo otro. Esto es un problemón. Esto es un problemón. Los filósofos todavía no se han puesto de acuerdo. Llevan 3.000 años pensando sobre esto y no se han puesto de acuerdo sobre el tema de la causalidad. Entonces yo no voy a entrar en ese debate filosófico. Voy a dar algunas claves que a mí me parecen útiles para pensar en esto. Que de nuevo, como lo de antes, en realidad es muy sencillo. Lo difícil es tenerlo claro. O sea, tener claro que tienes que incorporarlo en tu proceso de pensamiento. El concepto es súper sencillo, la lógica es súper sencilla. Lo difícil es acostumbrarte a pensar en esto cuando tienes que contestar una pregunta. Entonces, vale, yo propongo mi explicación, mi película, mi narrativa, mi narración es que mayor uso de redes sociales provoca menor estima, menor autoestima, menor valoración de mi imagen. Pero claro, podría pasar que ambas cosas se deban a una causa común. Puede ocurrir que las personas, por ejemplo, las personas con pocas habilidades sociales usan más las redes sociales porque no se sienten bien no se sienten cómodas hablando con otras personas. Y esa falta de habilidades sociales también hace que tengan menor estima, menor autoestima. Es decir, lo que estoy proponiendo yo como causa no es una causa. Aquí tengo dos efectos que se deben a una causa que yo ni siquiera tenía en el mapa. Y es la causa real. ¿Vale? ¿Cómo puedo saber si estábamos aquí o estamos aquí?
O podría ocurrir, es decir, la lógica es, hay una tercera variable que es la que causa las dos, pero que como yo ni he pensado en ella, ni la he observado, ni me la han contado en ningún sitio, no se me ocurre. Y entonces veo que, claro, gente que usa más redes sociales tiene menos autoestima, pero la causa no es el menos uso de redes sociales, la causa es que tienen menos habilidades sociales. ¿Se entiende? Puede pasar que haya personas o colectivos que tienen una estigmatización, minorías, eh, gitanos, inmigrantes, lo que sea, o individuos que reciben bullying, que están estigmatizados, que es por lo que sea, porque vienen de esta familia, que es de no sé qué, en un pueblo pequeño, lo que sea, esto hace que tengan, el mundo sea más hostil para ellos y tengan menos autoestima y más usabilidades sociales, más uso de redes sociales. Y eso es lo que causa la relación que yo estoy viendo. Puede ser que haya personas con mayor ansiedad en general. Yo tengo más ansiedad, me refugio en las redes sociales y a su vez eso causa que también tenga menor estima. ¿Vale? ¿Cómo sé si la realidad es esta o es cualquiera de estas? O un poco de cada. Mediante una investigación que esté bien diseñada. El diseño de una investigación, cuando hablamos de diseño de una investigación, es como una receta de cocina. ¿Vale? Yo voy a hacer esto, luego hago esto, luego hago esto, luego hago esto. Es una serie de pasos que si yo los voy dando bien, voy a recoger información que me permita contestar a la pregunta. Y una parte esencial de esa receta es qué evidencias tengo para hablar de causalidad, de causas. ¿Vale? Entonces, el gol estándar, digamos, a lo que aspiramos, que no siempre se puede, pero yo, como tengo poco tiempo, voy a contar el mejor escenario posible. Luego, si hay tiempo para preguntas, vemos qué pasa cuando no hay ese buen escenario. Pero en el mejor escenario posible que ocurre, que en mi receta de cocina, en mi diseño, en mi investigación, yo voy a reclutar participantes, personas, en el rango de edad de la población que me interesa, y voy a manipular la variable independiente. La posible causa, voy a generar yo diferencias. Generar yo diferencias. Esto es la definición operativa de la variable en esta investigación. Ya no es cómo lo registro, sino cómo lo creo, cómo lo manipulo, cómo genero diferencias. Entonces, supongamos, en este ejemplo hipotético, que no es tan hipotético porque me baso en una investigación que luego os voy a enseñar, que genero dos condiciones. Una condición en la cual dejo a las personas que usen las redes sociales, que tengan como les dé la gana, que hagan lo que quieran, que quemen el móvil, que el fueguito ese, que lo que quieran, las horas al día que quieran. Y otra condición en la cual solamente les dejo que lo utilicen una hora al día. Les voy a pedir que lo utilicen una hora al día y voy a tener mecanismos de control para ver si realmente me han hecho caso. Les tendré que motivar de alguna forma para que me hagan caso, ¿no? Entonces, voy a generar yo dos condiciones distintas y voy a mandar a asignar a cada persona a una de esas dos condiciones. Y aquí viene la otra idea clave, que es ¿cómo reparto a las personas entre estas dos condiciones? Al azar. Primera cosa fundamental de lo que voy a contar hoy, definición operativa. No sabíais lo que era, ahora sí lo sabéis, usadlo en vuestra vida. Segunda idea clave, el azar como método para asignar personas a condiciones distintas es súper potente para hablar de causas. Ahora hablaré un poquito más de por qué. Voy a asignar las personas al azar a estos dos grupos, a estas dos condiciones. Debe tener dos grupos de personas distintas. Y después de un tiempo, claro, como parte de mi definición operativa, tendré que decir durante cuánto tiempo va a ser la restricción, cómo voy a hacer las cosas. Pero bueno, después de un tiempo, evalúo mi variable dependiente. Puede ser mediante una entrevista, puede ser mediante un cuestionario, puede ser mediante como sea. Voy a decirle a la persona que valore su apariencia, que valore su peso, a cada una de las personas. ¿Vale? Tengo dos variables dependientes en este caso. Y tengo que decir cómo lo voy a medir, cómo lo voy a registrar. Esto está basado en una teoría también, ¿no? Lo mido así porque la apariencia física, la valoración tiene estos componentes. Idealmente me he estudiado cómo se mide esto para medir lo que realmente es. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer luego? Comparar los dos grupos, comparar la variable dependiente en estos dos grupos. Entonces, ¿por qué esto es súper sencillo? No estoy inventando aquí el fuego, esto es súper sencillo, pero es muy potente. Porque si la clave es la asignación, el reparto de los participantes, que sea al azar. Porque si lo hago realmente al azar,
La clave es que cualquier asociación que haya entre el uso de redes sociales y las pocas habilidades sociales, la estigmatización social, la alta ansiedad o cualquier otra cosa que yo no haya pensado, pero que es una causa de la autoestima baja, no hace falta ni que se me ocurra. Cualquier cosa, estoy rompiendo su asociación con el mayor o menor uso de redes sociales, por el hecho de que lo hago al azar. Entonces, hay personas que tienen más y menos habilidades sociales, pero como es al azar, van a estar repartidas por igual entre los dos grupos. Hay, a lo mejor los hombres o las mujeres son más o menos susceptibles de lo que sea, pero van a estar repartidas por igual las mujeres entre los dos grupos. Personas que estén estigmatizadas, marginadas por el motivo que sea, van a estar repartidas por igual. Distintos niveles de ansiedad van a estar repartidos por igual. Es decir, claro, para esto, no está aquí puesto, pero un elemento importante es que los grupos sean suficientemente grandes. Porque si tengo 10 personas y reparto al azar, 10 personas en cada grupo, podría ocurrir tirando monedas, podría ocurrir perfectamente que me queden 8 hombres en un grupo y 8 mujeres en otro grupo. Entonces no queda bien equilibrado. Si tengo un grupo grande, casi cualquier cosa queda repartida por igual, equilibrada entre los grupos. Entonces, si yo tengo argumentos para decir que los grupos son iguales en todo, menos en el uso que han hecho de redes sociales de las últimas 3 semanas, si luego encuentro diferencias en la valoración, en la estima que tienen sobre su apariencia y su peso, es muy difícil que pueda deberse a algo distinto del uso de las redes sociales. Es que no me queda otra explicación. O sea, no solamente las que he pensado, posibles factores causales adicionales, es que los que no haya pensado también los he controlado haciendo eso, si lo he hecho bien. Entonces, no me queda otra que decir, debe ser el uso de redes sociales lo que está causando esta diferencia que encuentro entre los grupos. Si es que hay alguna diferencia. Claro, si no hay diferencia entre los grupos, estoy encontrando evidencia de que no es el uso de redes sociales lo que causa diferencias entre los grupos. ¿Vale? Este esquema tan sencillo, fijaros qué sencillo es y qué gordo es lo que voy a decir. Esto es lo mejor que nos hemos inventado los humanos, lo más cerca que podemos estar de hablar con seguridad de que A causa B. La causalidad nunca se demuestra. Tú tienes evidencias a favor de, argumentos a favor de. Este es el mejor argumento que puedes tener. Lo que pasa es que esto no siempre se puede hacer. Entonces tenemos, bueno, repaso. Tenemos un grupo experimental, al menos un grupo experimental o tratado, uso limitado de redes sociales, un grupo de control que se llama, al menos uno, con un uso libre de redes sociales, queman el móvil, intenta usarla. Hemos realizado un experimento. Esto en psicología y en educación se llama experimento. En medicina, en ciencias de salud, es más habitual llamarlo ensayo clínico aleatorizado, Randomized Control Trial, RCT. La clave es que se ha asignado al azar a los participantes a distintas condiciones que nosotros hemos generado. Si los grupos expresan, se ven diferencias en el efecto, en la autoestima, ¿a qué lo puedo atribuir? Solamente hay un candidato, me he cargado todos los demás candidatos haciéndolo así. Y si no hay diferencias, está claro que ese candidato no es un buen candidato para explicar las diferencias en autoestima, valoración de la apariencia, como queramos llamar. ¿Vale? O sea, primera idea clave, hay que definir bien de qué estamos hablando como concepto y definición operativa que hemos hecho para registrarlo. Segundo concepto clave, ojalá pudiéramos contestar a las preguntas basándonos en información de este estilo, con asignación al azar. Este ejemplo yo lo he cogido de un estudio real, ¿vale? En el que encuentran que efectivamente reducir el uso de medios de redes sociales en gente joven mejora la estima, la valoración de la apariencia y del peso en jóvenes con distrés emocional, con malestar emocional. ¿Vale? Bueno, esta es una respuesta y yo me fío más de esta respuesta porque cumple con todo lo que os he contado antes. Pero no se acaban aquí los problemas. Hemos tenido un primer paso, hemos dado un primer paso que es de una pregunta general, la hemos operativizado, la hemos concretado. Fijaros, la pinta que tenía antes, la pinta que tiene ahora, la pregunta. Hemos hecho una investigación, hemos leído una investigación que estaba bien hecha y decimos, existe evidencia empírica que apoya que sí, que reducir el uso de redes sociales tiene efectos positivos sobre la evaluación. Es decir, las pantallas parece que son malas, por lo menos ese uso de pantallas respecto a ese aspecto de los menores. Fijaros que yo no digo, esto ya es para muy frikis, pero es la forma de hacerlo bien, yo no digo hemos demostrado nada,
porque en ciencias empíricas las cosas no se demuestran. Solo en matemáticas y en lógica se demuestran cosas. Lo que hacemos es dar evidencias a favor de algo. Cuanto mejor sea la evidencia, más nos creemos ese algo, hasta que llegue evidencia contraria. Y entonces habrá que replantearlo, repensarlo. Pero tenemos otro problema, que es, vale, yo tengo un estudio, pero seguro que se han hecho más estudios. ¿Hay más evidencia? Y si la hay, ¿es coherente lo que dicen los distintos estudios? ¿La evidencia que hay es coherente entre sí? Como he dicho antes, al principio, el consenso entre científicos se basa en la replicación de los hallazgos. Es decir, vale, un estudio hace esto y encuentra que sí, otro encuentra que sí, otro encuentra que sí, otro encuentra, a lo mejor no encuentra un efecto tan grande, pero también encuentra, otro encuentra. Si cada estudio encuentra una cosa distinta, vamos a ver qué pasa. Porque a lo mejor es que hay diferencias entre los estudios en la definición operativa, no se ha hecho bien la manipulación, experimental, algo está pasando, ¿no? Cuando tenemos una respuesta sólida es porque hay distintos estudios en distintos momentos, distintos grupos, distintos países, distintas poblaciones, que sistemáticamente coinciden en algo, aunque no sea exactamente el mismo efecto, la misma magnitud de las diferencias. Entonces es muy importante que alguien haga el esfuerzo de acumular, de agregar lo que ya se ha hecho, ¿vale? Y el resultado de ese trabajo de agregación, de acumulación de la evidencia, suele tomar dos formatos. O bien lo que se llama un estudio de revisión o de metaanálisis, que va dirigido a un público académico, a los científicos y científicas, o bien en algunos contextos, si tenemos suerte, en algunos contextos profesionales, hay guías clínicas de práctica profesional, que es lo mismo, o sea, la evidencia que sintetizan es la misma, pero está escrito y pensado para recomendaciones de qué hacer para un profesional que está trabajando en un hospital, en lo que sea. ¿Vale? Cuando hay un buen metaanálisis o una buena guía clínica, pues es una joya. Porque ya no solamente alguien ha hecho el trabajo de intentar contestar a la pregunta recogiendo datos de participantes, de personas, sino que alguien ya ha habido bastantes de esos y encima alguien ha hecho el trabajo de agregarlo, sintetizarlo, resumirlo y derivar recomendaciones. O sea, eso es la leche. Ojalá lo tuviéramos siempre. Entonces, 4 cosas sobre cada una. ¿Qué es una revisión y un metaanálisis? Es un tipo de estudio en el que para contestar una pregunta, en lugar de reclutar participantes, recoger una muestra y analizar cosas en esa muestra, manipular cosas en esa muestra, lo que hacen es buscar estudios que ya se han hecho y sintetizan esos estudios, sintetizan el conocimiento sobre ese tema. Si es metaanálisis es porque hay un análisis estadístico que tiene una cierta sofisticación, pero bueno, la idea es la misma. Entonces, un ejemplo, ¿no? Que salió en las que habéis mandado. ¿Cómo puedo motivar a los adolescentes en sus estudios, respecto a sus estudios? El tema de la motivación en los jóvenes y los adolescentes. Pues yo hago una búsqueda y encuentro, mira, hay un metaanálisis, una revista, sí que una revista bastante buena. Rutas hacia la motivación de los estudiantes. ¿Vale? Pues, leer un metaanálisis te tienen que enseñar también, ¿vale? Pero os entresaco qué es lo central para que veáis un poco de qué va la cosa. Y luego de algún truquillo. ¿Qué es lo que va a tener un buen metaanálisis? Lo primero que va a tener es en su introducción una teoría sobre este fenómeno, sobre la motivación. ¿Vale? En este caso es la teoría, no lo pone aquí, pero es la autodeterminación, la teoría de la autodeterminación. Te dice que dependiendo de cuánto de autodeterminado sea eso que tienes que hacer, si depende de ti o depende de alguien externo, pues vas a estar más, menos motivado y que eso implica cómo puedes trabajar con las cosas. ¿Vale? O sea, tú leyendo un metaanálisis, una revisión, en la introducción vas a aprender sobre ese concepto en los buenos metaanálisis. Luego siempre hay una parte, después puede haber distintas cosas, pero siempre hay una parte en la cual me dicen el protocolo de búsqueda, ¿vale? Y esto tiene que ser replicable, por eso me lo cuentan, para que si yo lo hago encuentre lo mismo. Entonces digo, vale, ¿qué estudios vamos a meter en nuestro metaanálisis, en nuestra revisión? Pues tienen que cumplir con una serie de criterios. Luego, los que sean duplicados, los que realmente no sean un experimento con asignación aleatoria, los que no cumplan con tal, los voy descartando. Entonces me quedo con, al final, 144 estudios. 144 estudios que hay sobre esto que cumplen con criterios de calidad. Se hace una codificación de cada uno de esos estudios y se dice, vale, ¿en qué país se ha hecho? ¿Qué tipo de personas, qué tipo de muestra? ¿Qué tipo de intervención? ¿Qué tipo de no sé qué? Se codifica todo eso, porque luego se va a analizar. Y te explican qué procedimientos metaanalíticos estadísticos se hacen. No lo vais a entender, si no sois expertos, no pasa nada, yo tampoco entiendo la mitad de las cosas, me lo tengo que estudiar porque no es mi campo, pero te lo explican. Y entonces hay una serie de hallazgos que tienen como resultado de agregarse, de sintetizar, agregar toda esa evidencia. Entonces, en este en concreto, ¿cuáles son los hallazgos clave?
Pues que la competencia que se percibe en la persona es el factor más importante para la motivación intrínseca, o sea, la motivación que parte de la propia persona. Es decir, si yo me siento competente, voy a estar más motivado hacia esta tarea. Luego la autonomía y luego relación con otras personas que están implicadas en la tarea. Segunda hallazgo clave, el apoyo a la autonomía que haga el docente para que sean los estudiantes autónomos es más influyente que el de los padres. Tercera resultado hallazgo clave, la motivación que viene de la propia persona autodeterminada mejora el bienestar y el rendimiento académico. Me parece que esto es un resultado robusto porque viene de 144 estudios, no de uno ni de dos. Cuarto hallazgo, la edad y el género influyen sobre los resultados. A medida que los estudiantes crecen, el impacto del apoyo parental disminuye y la competencia es especialmente importante para los varones, parece ser, en relación con la motivación autodeterminada intrínseca. Quinto hallazgo, que el contexto educativo importa. Por ejemplo, en la educación física, la competencia es todavía más importante para la motivación. ¿Qué implicaciones tiene esto para educadores y para padres? Pues estas que ponen aquí. Para los profesores hay que fomentar la sensación de competencia. La competencia también, pero sobre todo la sensación de competencia. Apoyar la autonomía y construir un ambiente donde los estudiantes se sientan valorados, conectados entre ellos y con los docentes. Para los padres, para empezar, parece que pesamos menos que los docentes sobre este tema, pero apoyar la autonomía en casa es importante, fomentar la confianza en las habilidades del niño. Añado yo, probablemente cuando sean más pequeños, el padre es más importante en estas cosas que luego cuando somos mayores, y mostrar un interés genuino por la experiencia escolar. ¿Vale? ¿Por qué me fío yo de esto más que de otras cosas? Porque es un metaanálisis, porque está en una buena revista, porque me han contado todo lo que han hecho para llegar a estas conclusiones. ¿Vale? Fijaros, se ha definido prácticamente todo bien. Son estudios experimentales, los estudios en los que se basan. ¿Y qué es lo que he hecho, por cierto, para llegar a esto? No me lo he leído, el estudio. Se lo he dado a ChatGPT. Bueno, a Copilot, en realidad. Esto no es una recomendación que hago, no os recomiendo que lo hagáis, allá cada uno, pero aprovecho para hablar de una cosa que está en el ambiente y que a lo mejor alguien lo ha pensado también, que es, luego hablaré un poco más de esto, pero hay un documento, se generan documentos para académicos, se crean documentos para profesionales, sobre todo en salud y en salud pública, pero en la comunidad educativa no hay tantas guías de práctica y para la familia ya no digamos, hay una grieta entre lamentablemente entre el conocimiento académico y la gente de la calle, que en educación yo creo que no es más, o sea, no es el peor campo, pero es peor que en otros contextos, en otros campos, y a lo mejor esto puede ayudar. A lo mejor esto puede ayudar. O sea, no es una buena idea lo que hemos hecho todos cuando nos hemos encontrado por ChatGPT la primera vez. Oye, esto es bueno para esto y que te cuente un rollo. Eso probablemente no es una buena idea. Pero sí que puede ser una buena idea que si yo tengo criterios para seleccionar textos académicos que son buenos, pero no tengo formación suficiente para entender un metaanálisis, sí que se lo puedo dar a una herramienta, a un modelo de inteligencia artificial, que lo que hace bien justo es sintetizar textos y cambiar el registro con el que me lo cuenta para mí, para que yo lo entienda. Eso sí que puede ser una buena idea. Claro, luego me voy a la discusión de ese estudio y veo por lo menos un mínimo de chequeo de que lo que me pone se parece a lo que pone en el estudio. Pero, pero el trabajo de sintetizarlo me puede ayudar. No voy a confiar ciegamente en la herramienta, nunca, pero como una persona que yo no sé leer ciencia porque no me lo han contado, no tengo formación para eso, pues a lo mejor no es una mala idea utilizar este tipo de herramientas. Las generales, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido, bueno, pues fijaros lo que he hecho, ¿vale? Lo tengo aquí abierto para enseñarlo. Irme a Copilot, que tiene ChatGPT por debajo, y le digo, este no es, el chat que me interesaba no era este. A ver, ahí no lo tengo ahí. Vale. Le digo, resume los hallazgos más importantes de este estudio para un educador o padre de un estudiante. Primero he copiado, he probado a pegarle la URL del estudio y me dice, no lo he encontrado tal. Bueno, pues te lo cargo. Te cargo el archivo, se lo he subido, el archivo. Y entonces me lo resume. Ojo, es mi responsabilidad ver que este resumen está bien hecho. Esto es como si fuera un asistente, un secretario o secretaria, y dices, a ver, resúmeme esto. Bueno, tendrás que fiarte. No es mala idea que le eches un vistazo después para ver si se parece esto a lo que pone. Pero a lo mejor esto no es un mal uso. O sea, en el nivel de desarrollo que tienen estas herramientas, yo creo que lo hacen esto razonablemente bien. Y además que sepáis que hay herramientas específicas para revisión de la evidencia científica. ¿Vale? Estas dos páginas utilizan modelos de lenguaje
que es lo que tiene ChatGPT o Copilot debajo, pero tuneados para esto en concreto, para contestar a preguntas de investigación o preguntas en general, agregando la evidencia científica. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque yo creo que lo segundo no es una mala idea. Lo primero sí, lo segundo no es una mala idea. Y yo creo que esto, poco a poco, alguien tendrá la idea de implementarlo para nuestro día a día como ciudadanos. Y será una buena idea, probablemente, si esto se hace bien. Pero ya podemos empezar a jugar con ello, sin fiarnos ciegamente de lo que nos dice. Uy, se me acaba el tiempo. Bueno, 2 metaanálisis más sobre esta pregunta en concreto. ¿Vale? Ya pasa de las diapositivas o para que lo tengáis. ¿Cómo buscamos documentos científicos? Bueno, no me voy a enrollar mucho, pero básicamente para alguien que no trabaja en una universidad, que está en la comunidad educativa pero no en la universidad, hay 3 herramientas. Una es Google Académico, que es un buscador, yo busco palabras clave. ¿Qué pasa? Que aquí me meto en un jardín, lo sé, esto es polémico, pero no me importa. En las revistas científicas, muchas de ellas, especialmente las buenas, son de pago. Tú no puedes leerlas si no estás suscrito y no se suscriben las personas, se suscriben las bibliotecas de las universidades. Entonces, eh, hay gente que ha dicho que eso está mal. Eso es una mala idea porque los científicos que publicamos en esas revistas no nos pagan las revistas. Nos paga nuestro gobierno, generalmente, nos pagan nuestras universidades y el conocimiento que se genera debería ser público. Entonces hay gente que piratea la ciencia y hay muchos científicos a los que eso nos parece bien, porque a mí me da igual que alguien, o sea, yo prefiero que no paguen, porque yo ya he cobrado por hacer ese estudio. Y es como yo piensa muchísima, yo diría que la mayoría de los científicos de la comunidad científica que investiga. Entonces, la segunda página es una página pirata que cuelga estudios a los que no se pueden acceder si no pagas. Bueno, cuelga estudios en general, cuelga el PDF. Si esto fueran películas o libros, yo diría, hombre, entiendo que eso está mal porque la persona que ha hecho esa película quiere vivir de su trabajo y hacer esto hace que impide que pueda vivir su trabajo. Pero es que esto es un esquema distinto porque el científico o científica que ha hecho ese trabajo que tú te estás leyendo ya ha cobrado por ese trabajo. Quien no va a cobrar es la revista. Y la revista es bastante discutible que haga un trabajo, que el trabajo que hace para la comunidad científica y la sociedad en general tenga el valor que nos cobran por él. Entonces, bueno, allá cada uno con su visión de esto. Otro recurso en el que buscar es la biblioteca Cochrane, que lo que hace es una base de datos de revisiones y metaanálisis. ¿Vale? Lo cual es, pues eso es bastante interesante porque es como dónde buscar revisiones sistemáticas y metaanálisis, es bastante interesante. Vamos ahora a guías clínicas y de práctica profesional. ¿Qué es una guía clínica? Es un documento que hace una revisión de la evidencia disponible, pero con el objetivo de intentar derivar recomendaciones para profesionales aplicados. El problema en esta charla de hoy es que esto de las guías clínicas es mucho más común en contexto sanitario, en salud pública, que en educación. Yo no he encontrado buenas páginas de guías clínicas o de guías de práctica profesional en educación. No lo conozco, sé que lo conoce que me lo diga. Pero este es un ejemplo, por ejemplo, de guía clínica, un portal donde se cuelgan guías clínicas en el campo de la salud. ¿Vale? Puede haber cosas que sean pertinentes para un profesional de la educación. Entonces, lo que hacen es básicamente, pues, es un panel que sintetiza la evidencia disponible sobre una pregunta, pero el documento que genera el informe es para profesionales, no es para académicos. Esta es otra bastante buena, que es de Reino Unido, es una guía, ¿no? De hecho, tiene una sección que es guías para guiar la actividad profesional. Entonces, fijaros, por ejemplo, aunque esto está pensado eh, a ver, perdón, para salud, pero yo, venga, me vengo aquí a guías, busco guías y digo, por ejemplo, yo estaba aquí buscando salud sexual, que tiene que ver con cosas que vemos en los institutos. Y veo aquí una guía que dice cambio de comportamiento, enfoques individuales, porque eso está pensado para salud pública, pero yo como docente a lo mejor puedo pensar a nivel individual. Entonces, me da una serie de recomendaciones y me las sintetiza. ¿Vale? ¿Para quién es esto? Recomendaciones, ¿no? Bueno, cosas que se tocan, ¿no? Cómo planificar intervención. Entonces, a lo mejor como docente no puedo hacer mucho, pero como centro, como eh, directora, director de un colegio, sí que puedo implementar un plan de intervención para algo. O no, habría que verlo, ¿no? Pero bueno, son guías que pueden orientar nuestra acción. Y vuelvo a lo que teníamos antes, a lo que decía antes, ¿vale? Para el público académico tengo una sé dónde tengo que leer y dónde tengo que buscar. Para el público profesional sé dónde tengo que buscar. Para público general, a día de hoy no hay nada. Tenemos un problema en las sociedades
en todas las sociedades, iba a decir occidentales, pero en todas, que es que hay un abismo entre el conocimiento científico experto y la gente de la calle. La gente que no es experta, que no es científica, pero que le interesa ese conocimiento y que además lo ha pagado la mayor parte con sus impuestos. Y esto no está bien resuelto. Entonces, hacemos lo que podemos, pero claro, esto, un solo investigador, yo puedo venir a esta charla y puedo hacer alguna cosa más, pero quizá haga falta medidas de más calado a más nivel, ¿no? Para solucionar este abismo que hay, para saltar este abismo que hay. Entonces, bueno, me quedan 6 minutos para decir lo que va a decir. Entonces, bueno, voy a ser rápido. Criterios para valorar información que encuentro en Internet, redes sociales, etcétera. No voy a hablar, no voy a poner un ejemplo de Internet, voy a poner un ejemplo muy pintoresco, que es un ejemplo real, que es un papel. ¿Vale? Esto es una foto que hice yo de un papel que se dio en un colegio de la Comunidad de Madrid. Lo leo. Entrenamiento mental educativo. Ojo, tenemos el gusto de invitarles, que se me ha puesto un cartel y no leo lo que pone, de invitarles a una excepcional conferencia educativa a cargo del coach internacional, subrayado, fulanito, no voy a poner el nombre, por favor. Bueno, experto en desarrollo intelectual. En la misma, el coach nos demostrará cómo cualquier alumno puede leer 3 veces más rápido con total comprensión. Total comprensión, ojo, total. Cómo memorizar mucha información de inmediato, con total seguridad y a largo plazo. Falta un punto ahí. Además de aprender a escuchar correctamente, oratoria y concentración, entre otros temas de igual importancia. En una hora, todo esto. Todo ello contará con demostraciones en vivo a cargo del coach y con la participación del público presente. Invítalá para las familias, no dejen de asistir, se sorprenderán. Faltan exclamaciones ahí. Bueno, claro, yo tuve que ir a esto. Yo tuve que ir a verlo. Porque esto, o sea, trabajando en lo que trabajo, tengo que ir a verlo. Entonces, bueno, aquí hay varios red flags, porque hay varias banderas rojas, ¿no? Pero bueno, he intentado, más allá de lo que se dijo en esta charla y tal, he intentado un poco de sistematizar qué cosas hago yo o qué cosas habría que hacer, pienso, cuando te encuentras pues, soluciones, respuestas a preguntas, ¿no? Preguntas que nos hacemos sobre esa respuesta que nos están dando y sobre esa persona, ¿no? Sobre la persona. ¿Qué credenciales tiene esta persona que me da la respuesta? Esta persona que emite el mensaje. ¿Qué trayectoria profesional tiene? ¿Qué formación? ¿Es contrastable? Esta persona que se presenta como un coach internacional experto, como un influencer en Instagram, ¿por qué es experto? ¿Porque dice que es experto o porque realmente es ¿en qué o sea, tengo alguna evidencia de que es experto? ¿Tiene publicaciones científicas, colaboraciones con medios serios, tradicionales, presencia en instituciones de algún tipo? ¿A qué se dedica esta persona? ¿Su principal actividad es generar contenidos en redes? Porque entonces su preocupación es generar contenidos en redes, no tanto contestar preguntas, o sea, no valorar la calidad de lo que dice como respuesta. En ciertos sectores como medicina, psicología, arquitectura, hay que estar colegiado para poder ejercer. Esta persona está colegiada, tiene los requisitos como para colegiarse. Os he colgado ahí un par de herramientas que he encontrado para evaluar perfiles de Instagram. Si tienen seguidores falsos, la autenticidad, si es un perfil auténtico o no. Se sale un poco de lo que nos interesa aquí, pero bueno, no está mal tener estas herramientas. Luego, sobre el contenido. Claro, he estado 50 minutos hablando de evidencia empírica, porque de eso va contestar a preguntas. ¿Se cita alguna evidencia empírica para contestar a eso? O sea, la respuesta que se da a esa intervención, ese programa, ¿qué evidencia tiene detrás? ¿Se cita? ¿Conoce esa persona qué quiere decir citar evidencia empírica? Y si se cita, ¿qué calidad tiene esa evidencia? Esto, una red flag, ¿no? Un indicador claro de mala práctica, mala praxis es, ¿se hacen diagnósticos o tratamientos en el momento, en línea? Déjame en comentarios qué problema tienes y yo te digo lo que te pasa. Eso no es que sea sospechoso, es que no tiene ningún sentido. Para un problema serio es así. Bueno, ahora voy a eso. Más sobre el contenido. ¿Suena sensacionalista? ¿Se busca mucho impacto? No es necesariamente malo, pero bueno, nos ponemos en guardia. ¿Parece demasiado bueno para ser verdad? Esto pensad si fuera un medicamento, ¿vale? O sea, tampoco estoy descubriendo aquí la rueda. Si fuera un medicamento te lo tomarías. O sea, si viene un tío a tu puerta, te llama y dice, oye, tengo esto que te crece el pelo. En 5 minutos ya te vas a tener envenenado. Qué raro, ¿no? Con la cantidad de gente que hay trabajando sobre esto y tú tienes un secreto que no tiene nadie.
Cosas como sin esfuerzo, en poco tiempo, resultados inmediatos, puede ser, pero especialmente si es sobre un problema que se lleva décadas investigando, eh, no tienes evidencia, no estás citando evidencia, no tienes unas credenciales muy claras. La foto es un poco... Probablemente no es verdad. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente es que no es verdad. Lo mismo que se aplicaría a una medicina, tú no le darías a tus hijos una medicina que no ha pasado unos controles, y mucho menos si viene con todo este envoltorio. ¿Por qué un programa de capacidad lectora sí? Aplicarle los mismos criterios. Se perciben conflictos de intereses. Esto del conflicto de intereses es un palabra anglosajón que las culturas mediterráneas no lo trabajamos con tanta fluidez, pero yo creo que es bastante útil para este tipo de cosas. ¿Vale? ¿A qué me refiero con conflictos de intereses? Pues a muchas cosas. Si yo estoy vendiendo un producto, tengo un conflicto de intereses, si puedo tener un posible conflicto de intereses si la evidencia no apoya que ese producto funcione. Si mi trabajo es generar contenidos en Internet y de eso vivo, o eso es una parte muy importante de mis ingresos, pues tengo un interés, un conflicto, posible conflicto de interés con cada cosa que digo, buscar si tiene una base, porque eso me lleva tiempo y a lo mejor no puedo generar 5 posts al día, solo puedo generar un post cada 2 días si hago bien el trabajo. Eso es un conflicto de intereses. ¿Vale? No es solamente que me están engañando. O sea, yo no estoy hablando de que la gente sea buena o mala, me estén engañando o no me estén engañando. No estamos en eso. Claro, es que choca. Tu necesidad de generar contenido choca con mi necesidad de que contraste bien el contenido que dices. A esto me refiero con conflicto de intereses. Vale, entonces, siempre un poco, ¿qué sentido común lo que estoy diciendo? En esta película que me estén contando, ¿qué intereses tiene esta persona que me lo está contando? ¿Por qué me está contando esto? Entonces, a lo mejor el conflicto de intereses está bien resuelto. A lo mejor la persona no es deshonesta, pero no está muy motivada para contarme los efectos negativos. Entonces, simplemente preguntarnos a nosotros mismos, hacer explícito qué conflictos de interés podría haber aquí, se pueden percibir. Y esto vale para esta persona, este coach internacional, vale para redes sociales, vale para muchas cosas, ¿vale? Para una votación en un colegio en la cual el equipo directivo afirma que la jornada continua es mejor que la partida, yo no digo que no, ni que sí, ¿hay algún conflicto de interés? O sea, conflicto de intereses no significa que la persona sea mala, ni que me quiera engañar. ¿Hay intereses que entren en conflicto? ¿Qué intereses son? Vamos a hacerlos explícitos. Y a lo mejor es legítimo que tengas unos intereses y otros, pero vamos a hacerlo explícito. ¿Vale? A mí me parece este concepto bastante útil para muchas cosas. Y ya está. Eso era todo lo que quería contar hoy.